Bienvenidos al podcast Despertar Quantum, donde te acompañamos en cada emisión a despertar tu conciencia con ciencia de nueva generación, como epigenética, física cuántica, biorreprogramación, el estudio del árbol genealógico, neurociencia, psicología evolutiva y muchas más herramientas y técnicas para tu desarrollo y descubrimiento personal. Temporada 2. Hola corazones, ¿cómo estamos? Empezando semana, empezando diciembre, empezando la última racha de este año 2024, cargados de cosas que tenemos que trabajar este mes de diciembre. Realmente la cerrada buena del año era noviembre y diciembre y lo estamos viendo. Corazones, quiero contarles cómo está mi corazón. Mi corazón está rebosante, pleno, más que lleno, lo que le sigue. Llegamos de Ciudad de México y siempre es un placer. Miren, cuando vamos a México vienen los de Puebla, los de Chihuahua, los de Oaxaca, los de un montón de partes. Y bueno, tengo que contarles que llegamos como Santa Claus y no tengo más que agradecimiento por cada uno de los detalles y desde luego, bueno, deliciosos chocolates, galletitas, un dedo de novia que me estoy ahorita terminando, delicioso café, quesito, quesito de Chihuahua, quesito de Oaxaca, Naima, preciosa, y su hija Yossi, hermosísimas. Ella siempre con tantos detalles, hasta para mi hija, y bueno, las plumitas, los llaveros con mi nombre. No puedo yo más que agradecer a todas las personas que siempre nos llenan, las chicas de doTERRA, las chicas de Natura, Caro, hermosa, con Mary Kay. La verdad es que siempre nos llenan de su cariño, de sus regalos. Todo lo uso, todo lo disfruto, el café me lo tomo. Mil gracias, de verdad es que no puedo más que sentirme honrada con su cariño y cuando los conozco y los abrazo, y cada año los que vuelvo a ver un año después decimos: "No puede ser, aquí estamos un año después, mi amor, cuéntame cómo te fue este año", y de repente ahí en un par de minutos nos ponemos al día. Así que es gozoso y maravilloso. Me siento muy feliz de haber cerrado año con mis hermanos de la Manada Cuántica en Ciudad de México. Y bueno, pues esta semana nos vamos a Monterrey, solamente que no son eventos Quantum, son eventos privados a los que voy muy gustosamente a trabajar y a participar con ellos. Y bueno, pues aquí seguimos en el podcast, corazones. Tenemos muchas cosas que ver esta semana. Y vamos a empezar hoy con El cuerpo habla, lo que la boca calla, en nuestro lunes correspondiente, porque hoy vamos a ver el tema del infarto de miocardio y arterias. Fíjate, tenemos podcast de, ¿cómo se llama? De corazón. Entonces, como tenemos podcast de corazón, puedes completarlo. Acuérdense que busquen bajo la lupa de Spotify El cuerpo habla, lo que la boca calla, y ya el somático. Entonces busca corazón. En este caso solamente vamos a hablar del infarto de miocardio. Y bueno, corazones, eh, vamos a ver el bioshock importante que tiene el corazón. Básicamente es un conflicto de territorio. Entonces, eso es lo que vamos a ir entendiendo. ¿Cuál es la definición de este tema? Bueno, el infarto de miocardio es una obstrucción en una de las arterias coronarias que produce una isquemia o riesgo sanguíneo insuficiente en una de las partes del tejido del corazón, o sea, el miocardio. Esto se produce como una angina de pecho que puede derivar en necrosis, o sea, infarto. Como te decía, el conflicto básico del corazón es el territorio y la desvalorización por el funcionamiento de mi corazón. La fase de la crisis epileptoide, son términos de bio, es de un conflicto de territorio, o sea, arterias coronarias que producen convulsiones y calambres del músculo cardíaco,
que se ha descompuesto por la necrosis durante la fase activa del conflicto. Entonces, fíjate, el resentir que existe en una persona o el tipo de estrés es: no consigo que mi corazón sea suficientemente fuerte, he perdido mi proyecto, he perdido mi empresa, he perdido a mi mujer. Es un pad masculino, ya que se da el relé en cerebro derecho, y en femenino sería el equivalente en hemisferio izquierdo a una angina de pecho o un efisema pulmonar. Es el análogo, pues, en el caso de vivirlo en masculino se da como infarto de miocardio y en caso de vivirse en femenino se da como un efisema pulmonar o angina de pecho. Y nunca tenemos que olvidar, por favor, que el corazón simboliza la casa, nuestra casa. Entonces, siempre tenemos que buscar el lado afectivo y el lado profesional, por favor, porque si no completamos el trabajar con una persona, entonces, pues, ningún tratamiento va a ser realmente suficiente. Tenemos que trabajar la parte emocional y, pues, siempre viendo muchos otros aspectos. Entonces, frecuentemente el conflicto del infarto de miocardio, hablando del corazón, está vinculado al amor que yo debo de aceptar o de recibir, ¿no? A veces, probablemente, hay un tema por ganar dinero o una posición que yo tenía, y que le daba mucha alegría a mi corazón. Esa alegría o esa posición o ese dinero me ha sido quitado. Siempre es una pérdida de territorio. Entonces, cuando hablamos que cae en la etapa embrionaria número 4, o sea, el conflicto de la relación entre los humanos, ahí cae. Así se entiende el conflicto de territorio y desvalorización, por funcionamiento. Cómo funciona mi corazón, es lo que me ha hecho perder mi territorio y sentirme desvalorizado, ¿no? Según el doctor Gerd Hammer, el infarto se produce al deshacerse el edema cerebral que se forma en la fase de reparación de un conflicto de las arterias coronarias, en la zona del control del hemisferio derecho de la corteza cerebral. La obstrucción de la arteria es en realidad un tapón de colesterol que interviene en la reparación de la ulceración de las paredes arteriales que se produce en fase activa del conflicto para dar luz a esa arteria. Entonces, realmente esta solución debería leerse en un plano de supervivencia de la especie y no en un tema personal, pero el animal que pierde su territorio no tiene más lugar en el mundo. Como se vive en masculino, el infarto de miocardio es un conflicto masculino. El varón, el macho tiene que tener territorio y cuando lo ha perdido no tiene lugar en el mundo. Entonces ya no puede proveer, ya no puede proteger, ya no se puede reproducir. Lo que biológicamente en términos de conflicto masculino es exactamente un desequilibrio tremendo, ¿no? Entonces el varón empieza a consumir sin tener nada más que ofrecer. Entonces no tiene territorio. Esta teoría se sustenta por el hecho de que solo los animales que tienen como prioridad el concepto del territorio para su supervivencia y reproducción, entonces son los que sufren infartos. Fuera de eso, especies que no tienen ese conflicto, pues no les da infarto. En un PAD, es un PAD masculino, como dijimos, cerebro derecho, vivido en hemisferio cerebral derecho, y en femenino sería lo equivalente a una angina de pecho o efisema pulmonar. Ese mismo conflicto, pero feminizado. Entonces, el infarto del miocardio, que involucra el músculo cardíaco, cuando se representa del lado derecho del músculo cardíaco, presenta dificultades respiratorias o disnea y potencialmente un cese respiratorio completo. Entonces, la presión arterial es alta y el pulso cardíaco es muy fuerte y una retención de líquidos puede agudizar la crisis épica, o sea, el infarto, ¿no? El miocardio derecho es funcionalmente muy cercano al hemidiafragma izquierdo, que es el músculo principal que se usa para la respiración. Entonces, el infarto suele ir junto con una crisis épica del diafragma izquierdo, dando como resultado esta apnea, o sea, falta de respiración. Entonces, vamos a darnos cuenta, pues, que el bioshock, como decíamos, es conflicto de pérdida de territorio,
proximial, o sea, con la persona o con la situación más próxima y que es imposible de manejar a nivel de mi psicología, ¿no? O sea, psíquicamente yo ya no puedo con eso. Su intensidad en términos de violencia dependerá de la intensidad de la vivencia original de la persona y de la duración del conflicto y de esta actividad, ¿no? Entonces, es un conflicto por no poder o no querer marcharse del territorio, y el conflicto de desvalorización es respecto a la eficacia en la que funciona mi corazón, o sea, mis emociones, etcétera. Cuando se ve involucrada la arteria derecha, entonces el conflicto de la pérdida es en el territorio exterior, o sea, el trabajo, el negocio, el pedido, ¿vale? El terreno, todo lo que está afuera. Cuando la parte que se ve involucrada es la arteria izquierda, entonces el conflicto es de pérdida en mi territorio interior. O sea, este conflicto, esta sensación de desamparo que siento, alguien adentro de mi casa se fue. Conflicto cuando está el corazón del lado izquierdo, entonces la solución se vive en masculino, y cuando está dentro del corazón del lado derecho, entonces la solución está en el territorio femenino. Recordemos que el corazón siempre va a representar casa, a los de casa, los que están dentro de mi casa, mi lado afectivo y mi lado profesional. Es decir, los de adentro de casa es mi lado afectivo, los de afuera de casa, pero que llevo en mi corazón, son mi lado profesional. Entonces, rupturas de socios, etcétera. Yo te cuento rápidamente que mi papá falleció así, de infarto de miocardio. Y pues en efecto, como bien dice la nueva medicina germánica, que nuestro cerebro nos da lapsos de 3 meses, 3, 6 y 9 meses después del BioShock para resolución de un conflicto, y si no se resuelve, se programa en el cerebro un infarto al miocardio, según la nueva medicina germánica. Entonces, mi papá, que tenía otra esposa, la última esposa que tenía, pues tuvieron ahí una discusión y me parece que ella se fue a donde tenía su hijo mayor, a otra ciudad o algo así, y entonces se separaron. Entonces, mi papá tuvo esa pérdida de territorio. Y, pues, por la naturaleza del BioShock, a exactamente en promedio entre los 6 y 9 meses, fallece de un infarto al miocardio, fulminante. Entonces, yo que lo he vivido, pues, sé y he visto muchísima gente pasar alrededor de mí que tenemos que pedirles, por favor, vamos resolviendo en ti, si es que tú quieres, esto que consideras una pérdida de tu territorio y una desvalorización, porque si no nos infartamos. Corazones, yo creo que de todos modos el alma siempre tiene un contrato, así que si es todavía nuestro momento de estar mejor, vamos a estar mejor. Temas de corazón, bueno, involucran obviamente alimentación, estrés, ejercicio, las adicciones, ya veremos todas las cosas que nos trae el año 25, porque nos va a patear si no podemos dominar ese tema de los excesos, digamos. Bueno, corazones, tenemos a fin de esta semana aquí en Guadalajara nuestro cierre de año Serpiente en Centro Quantum Guadalajara, y en línea nos vemos el sabadito tempradito con cafecito, porque este taller está llenísimo. El primero que di fue acá en Ciudad de México, vinieron un montón de personas y bueno, pues ya se nos andaba el tiempo viniendo arriba porque es muchísima información el año Serpiente, corazones. Un año 9, mamma mía, año de despedidas. Corazones, vamos a ver qué nos trae esta semana de trabajo personal. Déjame tus comentarios, yo te dejo un beso, un abrazo grande. Y le seguimos mañana. Chao. Súmate a nuestra manada cuántica y agrégate a nuestras redes sociales en Instagram, Telegram y Facebook como Centro Quantum. Y desde luego visítanos en centroquantum.com, donde podrás tomar contacto con nosotros directamente a recepción y hacer contratación de conferencias y talleres corporativos, así como reservar sesiones de reprogramación y eventos presenciales en Centro Quantum Guadalajara.